Primero vamos a arrancar con un marco de trabajo contextual. No vamos a arrancar con Scrum, no vamos a arrancar con agilidad, vamos a arrancar con la parte de contextos. Hay algo que se llama Kinfin, no se dice Cinefin, no se dice Synefin, se dice Kinfin, es una palabra galesa que representa todo lo que tiene que ver con los contextos simples, complicados, complejos y caóticos, ¿sí? Y esto se basa en trabajar en cómo resolvemos los problemas en diferentes contextos, ¿sí? Y hay varias variables que estamos considerando. En el contexto más simple, ¿sí? Que es el más básico, es donde yo sé que al hacer C se produce E, al hacer A se produce B. O sea, si tengo que sacar punta al lápiz, uso un sacapuntas. O una navaja, si alguno es como más valiente. Pero no voy a usar el celular para sacar puntas al lápiz. Es obvio, es muy evidente, nadie lo haría. Todos sabemos que para producir B tengo que hacer A. Eso lo que genera son mejores prácticas, ¿sí? Hay un sentido en por qué hacemos las cosas, por qué resolvemos el problema de esa manera, porque es conocido, es habitual, está normalizado, incluso automatizado. Cuando sucede ese problema, lo categorizo en algún lado que me indica qué tipo de respuesta le voy a dar, ¿sí? Ese es como el contexto de las mejores prácticas. ¿Para qué voy a inventar formas nuevas de hacer las cosas en este contexto cuando es sencillo? Lo que tengo que hacer es obvio, es evidente, y lo que se hace con respecto a ese problema funciona siempre o el 99% de las veces, ¿sí? Eso es el primer contexto. El segundo contexto tiene que ver con lo complicado, ¿sí? Acá es donde aparecen las buenas prácticas, ¿sí? Donde tenemos una problemática, la tenemos que analizar, no es fácil categorizarla, tenemos que llevar un proceso más racional, cognitivo, de analizar ese problema, ¿sí? Para llegar a una respuesta. Ya van a ver ahí que aparecen en la parte de los conjuntos donde C me lleva a E, C me lleva a E, sí, pero es mucho más, es un poco más complejo, ¿sí? Quizás llego de una manera un poco más complicada, pero tengo que hacer un análisis. Este es el contexto complicado. Hay buenas prácticas, no es todo tan sencillo, ¿sí? Y en el siguiente, que este es el más interesante, el que vamos a abordar durante todo el training, que es el contexto complejo, donde en un contexto complejo lo que yo trabajo son experimentos, ¿sí? Estoy trabajando sondear ese problema, crear un sentido que para mí tiene sentido, pero puede que para la otra persona que está al lado mía tenga otro sentido, porque no es tan sencillo como en el contexto simple o en el contexto complicado, que con algún análisis quizás llegamos todos a la misma respuesta. Acá tengo que crear un sentido. La María, bienvenida. Y a partir de creación de ese sentido, creo una respuesta, ¿sí? Acá es donde usamos mucho la prueba y el error, el experimento. No tengo las respuestas, las voy a probar en base a crear sentido y a partir de los resultados voy a darme cuenta si eso sirvió o no sirvió, y si no sirvió voy a tener que volver a revisar el problema en sí, evaluar de nuevo en base a los resultados, proponer otra respuesta y probarla, ¿sí? Esto es constante. En el mundo complejo esto se maneja así. Y después está el mundo caótico, que es más que nada una gestión de crisis, ¿sí? Es cuando todo se nos va a la miércoles, como por ejemplo COVID, que nadie se lo esperaba, o la mayoría de la gente no se lo esperaba en el mundo. Tenemos que accionar rápidamente, ¿sí? En vez de parar, analizar, crear un sentido y responder, ¿sí? Acciono, creo sentido rápidamente y respondo, y después evalúo, ¿sí? No hay mucho tiempo para pensar. Tengo que resolver con qué herramientas, con las que tenga, no tengo tiempo, ¿sí? Es, es totalmente lo contrario al contexto simple. Y en el desorden van a ver que, de nuevo, acá aparece en CS, no hay una relación directa evidente, ni desde el análisis, ni desde la creación de sentido, sondeo, que me lleve que C lleva a E, que E lleva a C, no hay forma de verlo. No hay parámetros todavía, no hay patrones determinados, ¿sí? Y luego existe el desorden, que es donde me paro cuando empiezo o estoy frente a una problemática y todavía no sé en cuál de estos contextos estoy, ¿sí? Muchas empresas, organizaciones, pymes, startups empiezan y dicen, yo estoy en esto y listo. No analizan realmente qué tipo de problemas están resolviendo con su producto, qué tipo de soluciones están trayendo. Se paran y dicen, bueno, lo hago simple, estoy en un complicado, complejo, pero no lo analizan. Entonces, desde el punto del centro, tengo que pararme a analizar
a qué contexto voy a estar respondiendo con lo que yo estoy entregando como valor dentro de mi organización. Todo va a tener sentido en un toque. Por favor, banquen, porque agilidad aparece acá, ¿sí? Bien, en el modelo simple las restricciones son rígidas, es A, B, no hay más complejidad. A, B, C, listo. Causa-efecto, ya sabemos cuál es, normalizado. En el complicado empezamos a gestionar algunas restricciones. En el complejo permitimos restricciones y empezamos a ver algún patrón, pero es muy difícil determinarlo de una. Y en el caótico no hay ningún tipo de restricción, no hay reglas, es todo un mundo incierto totalmente. No tengo forma de saber si la respuesta que estoy dando va a funcionar o no va a funcionar, porque no está aprobada, porque nunca tuvimos algo similar, porque no tenemos buenas prácticas, porque no tenemos mejores prácticas, ¿sí? Es como el extremo de los contextos. Y esto nos pasa mucho en la medicina, por ejemplo. El COVID es un ejemplo, pero puede pasar en otras áreas dentro de sistemas donde estén en una gestión de crisis porque algo sucedió y nadie sabe por qué, y hay que accionar y resolver, ¿sí? Bien, acá van a ver que los modelos caóticos y complejos son más desestructurados, y los estructurados, que es bastante evidente, son los simples y los complicados, porque yo pude en esos dos contextos manejar mejores prácticas y manejar buenas prácticas. Pude determinarlas, están escritas, son conocidas por los que están trabajando en esos contextos bajo esos problemas. Y por otro lado, tenemos los dos mundos, que es más prescriptivo o exploratorio. En el caótico y el simple son más prescriptivos, y en el complejo y complicado son más exploratorios. Tengo como que indagar y hacer pruebas para definir buenas prácticas y también para desarrollar experimentos, ¿sí? En ambos casos. Y también surgen diferentes tipos de liderazgos en estos contextos, ¿sí? El líder orientado a procesos es bien atado a un modelo simple, ¿sí? Donde hay muchas empresas de IT que se manejan con procesos súper estándares, las cosas se hacen de una manera, no hay posibilidad de innovación, esos procesos funcionan. Tengo un líder orientado a respetar, a seguir, puede ser a mejorar procesos en alguna instancia, pero siempre es alguien que está dentro de la estructura, ¿sí? El líder experto en la materia son esos expertos, los subject matter experts, alguien que es líder en su práctica, ¿sí? Entonces trabaja en comunidad, trabaja con otras personas que aprenden sobre un tema específico, son los expertos en una materia, y a partir de eso lideran en esa práctica. Entonces pueden trasladarnos las buenas prácticas, ¿sí? Nos pasa con frontend, con backend, con QA. ¿Cuáles son las mejores prácticas de testing automatizado? Bueno, vamos a consultar al QA lead, al QA manager, que es el experto en esas buenas prácticas. No se lo voy a preguntar al TL quizás o al frontend expert, porque es una práctica de la materia de testing, ¿sí? Ya luego en el contexto complejo aparece el entrepreneur o el emprendedor, muchas veces, en lo que es emprendimientos. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene que poder trabajar en este contexto particular donde tenemos que experimentar, ¿sí? Y en este contexto, desde los experimentos, vamos a desarrollar hipótesis. Ese líder no es el líder de los procesos simples, que está estructurado, no es el líder del experto en la materia, ¿sí? Es el líder que va a manejar, por ejemplo, la creación de un nuevo invento tecnológico. Va a hacer una hipótesis, la va a desarrollar, la va a probar y a partir de eso va a aprender. Podemos ver un montón de historia relacionada a inventores que han trabajado siempre en este mundo, en el contexto de lo complejo, donde nada está escrito. Todo es para innovar, investigar, probar, fallar, 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 hasta llegar a un resultado que quizás resuelva eso que está tratando de resolver. Y bueno, en el mundo caótico, quizás pensemos que hoy estamos viviendo en un mundo caótico, pero esto sucede mucho cuando, por ejemplo, no sé, estamos en una crisis, no sé, un terremoto en una ciudad, todo lo que fue COVID en su momento, se cayeron 5 o 6 servidores de American Express en lo que es Haití, y hay que tratar de gestionar esa crisis porque no hay tiempo de averiguar qué pasó, pero hay que resolver y después sentarse a ver qué pasó. Bueno, ahí tenemos otro tipo de liderazgo, que es un liderazgo más directivo. Esa persona no puede hacer experimentos, esa persona no puede trabajar solamente con expertos en la materia, tiene que empezar a trabajar con otros skills con mucha experiencia en gestión de crisis, en emergencia, ¿sí? Donde tienen que salir soluciones inmediatas para después tomarnos el tiempo de revisar qué es lo que pasó.